Jodesh Tov Mevorach, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Halajá. Hoy es efectivamente primer día del mes de Av. Quiere Kadosh Baruj Hu renovar este mes con un mes de muchas alegrías, un mes de Geulá, de redención. Y como vemos que en este mes ocurrieron las mayores desgracias para el pueblo judío, que Kadosh Baruj Hu lo quiera convertir en un mes de celebración. Por ello, hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo de nuestro estudio de Daf Yomi en Masejet Shabbat. Comenzamos hoy, entonces, el capítulo 20. Nos quedan 4 capítulos para concluir, que estaremos acabando en 2 semanas. Página 137 y tenemos que llegar hasta la página 157. 20 páginas, 20 días. Vamos a compartir nuestra DAF, si lo tenemos por aquí. Y vamos a comenzar ya con el estudio, ahora sí. Entonces, ahí tenemos el DAF. Lo voy a hacer un poquito más grande, para que todo el mundo lo pueda ver bien. Me voy a llevar esto de aquí, que molesta. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues empezamos ahí donde comienza este capítulo y dice Rabbi Eliezer Omer. Si os dais cuenta, los 2 últimos capítulos que hemos estudiado, el capítulo pasado y este capítulo, ambos comenzaron con la expresión Rabbi Eliezer. Por eso el anterior se llamó Rabbi Eliezer de Milá, porque hablaba sobre el Brit Milá, y este se llama Tolin. ¿Por qué? Porque nos dice así, Rabbi Eliezer Omer, Tolin et meshameret. Es decir, se puede colocar sobre el tonel de vino la meshameret. Meshameret es una especie de tela que sirve de filtro. ¿Para qué? Para es decir, se ponía ese filtro sobre el barril y de esa manera se ponía en él los shemarim, los conservantes que se ponen para el vino, y entonces hacía pasar el vino, se colaba el vino por ello, y entonces de esa manera el vino cogía los shemarim que necesitaba y pasaba dentro del tonel. Entonces nos dice, Rabbi Eliezer dice, Tolineta meshameret. Se puede, eta mishmeret, es decir, se puede coger y poner esa tela sobre el barril, be Yom Tov, en Yom Tov. Venotnim la tluya be Shabbat, es decir, se entiende de la primera parte que cuando dice en Yom Tov quiere decir que no en el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque extender esta tela sobre el barril es algo que se parece a la melajá de boné, porque estás poniendo un ogel, estás poniendo un techo sobre algo. Pero en Yom Tov sí se puede. ¿Por qué? Porque en Yom Tov está permitido aquello que se necesita para ogel nefesh, para poder comer. Pero si ya está puesta desde antes, es decir, si ya está puesta desde el viernes, sí que se puede poner sobre la que ya está expuesta, ya que ya está extendida, se puede poner en Shabbat. Muy bien. Y los sabios dicen, esa era la opinión de Rabbi Eliezer, los sabios dicen, en tolim et mishmeret beyom tov venotnim la tluya be Shabbat. Es decir, los jajamim están en discusión total con Rabbi Eliezer y dicen que ni una cosa ni la otra se puede hacer. Ni en Yom Tov poner la mishmeret, ni en Shabbat poner sobre una que ya está puesta, echar las conservantes y el vino. Pero sí se puede poner sobre una que ya estaba extendida, se puede utilizar en Yom Tov. Nos dice la Gemara. Dice, pregunta, dice Ashta, Rabbi Eliezer, Asufe Ohel Aray lo mosfinan. Es decir, encontramos que hasta ahora la opinión de Rabbi Eliezer siempre fue que está prohibido añadir sobre un Ohel Aray, es decir, una tienda que es precaria, es decir, algo que no es una construcción sólida. Añadir sobre un Ohel Aray, sobre un Ohel Kayam, es decir, poner sobre un Ohel que ya existe, extender un Ohel Kayam.
una tienda, es decir, el techo. Lemevad lejatjila share. Entonces, ¿cómo es posible que aquí nos diga que a priori está permitido poner este ojel sobre el barril? Perdón, ¿qué pasa aquí? Hola, ahora se me vuelve a escuchar. Perdón un segundo, voy a pausar el vídeo, un segundo. Y compartimos de nuevo el material. Entonces estábamos diciendo que eso es lo que está preguntando. Si a priori Rabbi Eliezer decía que se puede añadir sobre un ojel que ya existe uno aray, pero ¿cómo nos está diciendo ahora de repente que se puede a priori poner un ojel aray? Participantes. Muy bien. Entonces la Gemara viene y explica y dice, Mahi, es decir, ¿cómo encontramos que prohibió Rabbi Eliezer añadir un ojel aray a priori? Es decir, poner una tienda que es precaria a priori. Ditnan, como se enseñó más arriba, kak a jalón. ¿Os acordáis que vimos hace 2 o 3 capítulos el tema del kak a jalón? Es decir, esa ventana que tiene algo para taponarla. Bien, como decía ahí, Rabbi Eliezer Omer, bisman sheu kashur betalui. Kimbo. Es decir, cuando eso que vamos a poner para tapar la ventana está colgado y atado, es decir, que el kak, el tapón de la ventana, está pegado, colgado de la pared y colgando, yo lo puedo poner y tapar la ventana en su lugar. Beimlav, pero si no, en Pokekimbo, no se puede tapar la ventana con ella. Baja Marim y los sabios que dicen, venga, Pokekimbo, ya sea de una manera o de la otra, se puede taponar la ventana. Ve amar Rabba Barbarjana, amar Rabbi Yohanan. Y dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Hakol Modim, Sheenosim Ohel Aray Batjila. Todo el mundo está de acuerdo que no se hace un Ohel Aray. Es decir, este concepto que estamos diciendo, una tienda que no es algo que se mantenga, es un Ohel precario, una tienda precaria, un techo precario. Ohel Aray, Beyom Tov, en Yom Tov. Ven Lomar, y por supuesto no hace ni siquiera decirlo, que tampoco se hace en Shabbat. Lo Nejlekuela Leosif, entonces la discusión ¿dónde está? Sobre añadir sobre un Ohel Aray, es decir, poner este Ohel, este techo precario sobre algo que ya existe. Como por ejemplo añadir el tapón de la ventana a la claraboya del techo. Ahí dice Rabbi Eliezer Omer, Emosifim be Yom Tov, no se puede añadir en Yom Tov, ven Shabbat be Shabbat. Y por supuesto que no hace ni falta decirlo que en Shabbat tampoco. Baja que y los sabios dicen, Mosifim be Shabbat, se añade en Glomar be Yom Tov. Y por supuesto, si en Yom Tov se puede, pues seguro que en Shabbat también se va a poder. Responde la Gemara y dice, Rabbi Eliezer sabarle que Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer trae su opinión según la opinión de Rabbi Yehuda, es decir, opina lo mismo que Rabbi Yehuda. De Tanya, que se enseñó en una veraita. En Ben Yom Tov le Shabbat, el Aogen Nefesh Bilbat. Es decir, la única diferencia que hay respecto a las prohibiciones de Yom Tov y las de Shabbat es la prohibición o la permisión, vamos a decir así, de preparar comida en Yom Tov que no está permitido en Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que en Yom Tov yo puedo hacer todo lo que sea necesario para cocinar. ¿Bien? Y eso yo no lo puedo hacer en Shabbat porque está prohibido cocinar. Ahora dice, Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda permite hacer en Yom Tov, af machshire ochel nefesh. Entonces ahí no solamente es que permite preparar la comida, sino que permite ocuparse de las cosas necesarias para el ochel nefesh. Bien, es decir, los machshire ochel nefesh, como habíamos visto, machshire milá, ¿verdad? Las cosas necesarias para poder cumplir con la misma de la milá. Muy bien. O sea, incluso los labores, las melajot, que no son la preparación en sí de la comida, sino de cosas que se necesitan para la preparación de la comida. Como por ejemplo, afilar el cuchillo. Afilar el cuchillo no es preparar comida, pero es algo que yo necesito para poder preparar la comida. Ahora dice, Emar,
de Shamianan le pregunta a la Gemara, es decir, ¿qué es aquello que vino Rabbi Yehuda a permitir de hacer Machshirei Ochel Nefesh Beyom Tov? Es decir, que los Machshirin, She'i Efshar Lasotam Erev Yom Tov, dice, únicamente permitió los preparativos o la preparación de los utensilios para preparar comida, únicamente aquello que yo no puedo hacer antes de Yom Tov. Eso es lo que permitió Rabbi Yehuda. Pero, pero ¿acaso permitió Rabbi Yehuda aquellas cosas que yo podía hacer desde antes de Yom Tov? Como por ejemplo, justamente hemos dicho afilar el cuchillo. Yo no tengo por qué afilar el cuchillo justo antes de cortar la comida o la verdura. ¿Bien? Yo lo puedo hacer desde el día anterior. Ahora, si hay una cosa que yo voy a hacer y va a estar mejor porque lo hice en el mismo momento, ahí por supuesto que ahí es donde entra esta consideración de que yo puedo hacer Ogel Nefesh y las necesidades para el Ogel Nefesh. ¿Bien? Entonces, ahora de Rabbi Eliezer, Adifa me Rabbi Yehuda. Entonces responde la Gemara y dice, sin embargo, Rabbi Yehuda no permitió las preparaciones para el Ogel Nefesh, para la comida, que no es posible hacerlas desde la víspera de Yom Tov, ¿sí? Pero Rabbi Eliezer es más permisivo y permite incluso las preparaciones de cosas para la comida que las puedo hacer, que las pudiera haber hecho desde la víspera de Yom Tov. Muy bien. Esta fue la primera parte de nuestra Mishnah. Ahora nos dice así. Shanino va Mishnah. Estudiamos en la Mishnah. Jajamim. Opa. Ok. Son las cosas del directo. Todo bien. Jajamim Omerim. Los sabios nos dicen que no se pone la Meshameret de Yom Tov. Esta tela que servía de colador en Yom Tov. ¿Sí? Pregúntale a la Gemara, Iba y Eleu, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Talá, ahora vino y puso la Meshameret. La colgó. ¿Sí? Perdón un segundo, voy a parar esta cámara que no me está sirviendo de nada. Y solamente me está distrayendo. Entonces dice, Talá, ahora ya vino y lo colgó. A pesar de que está prohibido. Mai, ¿cuál es la ley? Según los sabios. ¿Acaso esa prohibición es una prohibición de la Torá? Y por lo tanto, si lo hizo por inadvertencia, tiene que traer una ofrenda de hatat, delictiva, o a lo mejor es una ofrenda, es una prohibición, perdón, del rabaní, de los jajamim, de los sabios, y entonces no va a tener que traer una ofrenda de hatat. Entonces viene a explicar la Gemara y dice, Amar Rabbi Yosef, Talá Hayav hatat. Si lo hizo, tiene que traer una ofrenda de hatat, puesto que transgredió una prohibición de la Torá. Amarle a Abaye le Rabbi Yosef. Le dijo a Abaye a Rabbi Yosef, Ela meata, Talá Kuzá Besichta, es decir, que se puso un utensilio pequeñito sobre una estaca, también vamos a decir que es culpable y tiene que traer una ofrenda de hatat. Bien, entonces pasamos a la página siguiente, con nuestro permiso. El amar a Abaye, entonces así más bien es como dijo Abaye, que dice, mi de Rabbananji, en realidad, el que hizo esto infringió una prohibición de Rabbanán, de los sabios. Sheloya hace que derech sheu ose bechol. ¿Cuál es la prohibición? Que no se comporte en Yom Tov como se suele comportar en los días de semana. Muy bien. Minakit Abaye, Hamure mi matnita. Abaye cogió y reunió todas las reglas generales que se encuentran en varias bereitot sobre las prohibiciones de Shabbat. Betane, y así enseñó. Hagud o Agod, ¿qué es el God? El God es una especie de odre, es decir, es una piel de animal que se coge, se cose y se deja una entrada para poder meter dentro agua, leche o vino, lo que fuese. ¿Sí? Entonces, Agod, Veameshameret, este tipo de tamiz. Vejen Kilá, que es la Kilá, es una cama que tiene por encima un techito
de un tefaj de anchura. Ve kisegalin, y un kisegalin, que es una silla que viene de un lugar llamado Galín, y es una silla un poco especial. ¿Por qué? Porque también tiene un techo. Y por lo menos ese techo tiene un tefaj. Bien, vamos a ver que es importante aquí el tema de cuánto mide. De Kisegalín hemos dicho, ahora qué es lo que nos dice, lo ya hace, que no haga mi de Rabanán, Veimasá Patur, Abalasur. Y si lo hizo, está exento, pero está prohibido hacerlo a priori. Es decir, yo no puedo construir o hacer o preparar un God o un Meshameret o un Kisegalín, ¿sí? O una Aquilá a priori, pero si lo hice, Patur, Abalasur. Ajolek Keba lo ya hace, es decir, una tienda fija que no haga, un techo. Vimasaja Yab Hatat, y si lo hizo, tiene que traer una ofrenda de Hatat. Abalmitá, pero una cama de Kisé Trascal y una silla que tiene un asiento de piel, es decir, también que se acostumbra a doblarla, ¿sí? Es decir, es una especie de silla plegable. Bien, Veasla, que es la asla, sabemos que es el inodoro. Mutar lintotán, es decir, está permitido inclinarlos, lejatjila, que van, sheen, porque el hecho de inclinarlos no hace de ellos un ogel, no hace un techo, el techo ya está hecho a priori, ¿sí? Lo único que estaba mecupal, estaba doblado, es decir, inclinarlos, ¿qué quiere decir? No quiere decir inclinarlos, quiere decir extender el techo, ¿bien? Es decir, todas estas cosas, este quiset trascal es una silla que tiene un techo replegable. La asla también debería tener seguramente un techo por encima, y entonces nos dice, está permitido extenderlo, el techo, a priori. Muy bien, sigue la Mishnah y dice, Venotnim teluya beshabbat, no se pone sobre un meshameret, esa cosa que viene a filtrar el vino, si ya estaba puesto desde antes de Shabbat, no se pone dentro los shemarim y el vino. Y Bayeleu vinieron a preguntar, Shimer, es decir, puso los shemarim. Se equivocó, ¿sí? ¿Y cuál es la ley? Amar Rav Kahana, Shimer Hayab Hatat. Si lo hizo, tiene que traer una ofrenda de Hatat, porque profanó Shabbat mi de Oraita. Y pregunta la Gemara, Matkif le Rav Sheshet, le preguntó a Rav Sheshet, mi ika mi de Rabanan Mehayev Hatat. ¿Acaso encontramos con una melajá, con una labor, que hay sobre ella una discusión, ¿sí? Que es tan amplia como esta, que los sabios obligan sobre su infracción que se traiga un hatat, una ofrenda delictiva? Rabbi Eliezer Share, si vemos que aquí que Rabbi Eliezer permite el ejatjila a priori. Es decir, ¿cómo puedes decir que tiene que traer una ofrenda de hatat? Si sobre esto hay una discusión, incluso hay quien permite. Se pregunta la Gemara sobre la pregunta de Rav Sheshet. Mazkir le Rav Yosef y le malo. ¿Por qué vas a decir que no? Hare Irshel Zahab. Si vemos que hay un concepto similar con aquella joya que se llamaba Irshel Zahab, ¿os acordáis que estudiamos hace bastantes capítulos, la verdad? ¿Sí? Aquella Irshel Zahab, es decir, era una joya que tenía la forma de una ciudad y estaba hecha de oro. ¿Sí? ¿Os acordáis que mencionamos esto? Que era la historia de Rabbi Akiva, ¿verdad? Que le prometió a su esposa, si yo tuviese dinero te compraría una Irshel Zahab. Sobre ello, habíamos dicho que no puede salir la mujer con ello. De Rabbi Meir Mehayev Hatat. Rabbi Meir dice que si salió una mujer con ella puesta, tiene que tener una ofrenda de Hatat. ¿Sí? Rabbi Eliezer Share Lechatjila. Y Rabbi Eliezer lo permite a priori de salir con ella. Y entonces explica la Gemara, Maihi. Entonces, ¿cómo encontramos esta discusión de Tania? Que no salga la mujer con esa joya de la ciudad de oro. Y si salió, tiene que traer una ofrenda de Hatat, una ofrenda delictiva. Libre Rabbi Meir. Esta es la opinión de Rabbi Meir. Y los sabios dicen, Lotetse, que no salga, ven ya está Petura. Y si salió, Patur. Sabemos que es Patur, Abalasur. Rabbi Eliezer Omer, Yotzea Isha Beir Shel Zahav Lechatjila. La mujer puede salir a priori
con esa ciudad de oro como adorno sobre ella. Entonces dice, amarle a Abaye, Rabbi Yosef le dijo a Abaye, Rabbi Yosef, vamos aquí, amarle. Le dijo a Abaye, mi Sabart, ¿acaso él piensa, ¿acaso piensas que Rabbi Eliezer, que dijo que está permitido a priori salir con ello, a de Rabbi Meir cae de amar Mehayev Hatat, viene a entrar en discusión con Rabbi Meir, que obliga a traer una ofrenda delictiva por haber salido con ello? Es decir, ¿acaso la opinión de Rabbi Eliezer y la de Rabbi Akiva están en oposición total? A de Rabbanan cae. En realidad, la discusión de Rabbi Eliezer se basa con la opinión de los sabios, no con la de Rabbi Meir. De Amri, Patur, Abalasur, que dijeron que está permitido, pero que es prohibido hacerlo así. O, perdón, que está exento de la ofrenda, pero que está prohibido hacerlo así. De Amarleu, hijo. Y entonces él le dijo, el Rabbi Eliezer les dijo así a los sabios. Mutarle Jatrila, está permitido a priori. Pero no encontramos ningún taná, ningún sabio que discute sobre el principio de una melaja. Que uno permite a priori y el otro dice que tiene que traer una ofrenda de Hatat. Bien, aquí era nuestra discusión, es decir, ¿cómo puedes decir? Dijo Rabbi Yosef, ¿cómo puedes decir que tienen que hacer Hatat? Si puso los conservantes sobre el Meshameret y lo hizo, está prohibido, ok, pero ya lo hizo. ¿Qué? Dijo, tiene que traer una ofrenda de Hatat. Dice, ¿cómo puede ser que tenga que traer una ofrenda de Hatat? Una ofrenda delictiva. Si estamos viendo que hay una discusión aquí entre los sabios, ¿sí? Entonces, no encontramos ningún caso igual en el cual, a pesar de que hay una discusión, y uno dice que está permitido a priori y el otro dice que tenga que traer una ofrenda de Hatat. Entonces, la Gemara viene a analizar la opinión de los sabios que prohíben este shimur en Shabbat, es decir, este filtro. Mishum mai matrinanbe. Es decir, ¿por qué vienen a permitir cuando permiten utilizar esto? Mishum eze av melachá matrimbo. ¿Por causa de qué av melachá? Están prohibiéndolo. Rabamar. Rabba dice, lo prohíben mishum borer. ¿Por qué? Porque utilizar este filtro es como separar, como seleccionar. ¿Sí? Y eso es un av melachá, es una categoría principal de trabajo prohibido. Rabizera Amar, Rabizera dice, matrimbo mishum merraked. ¿Sí? Se me fue la palabra. ¿Cómo era la melajá de Merraked? Vamos a buscarlo rápidamente. Perdón. Bueno, os lo debo. Se me fue la palabra. La verdad, ya uno no sabe en qué idioma hablar. Merraked, que es otro de las Avot Melajá. ¿De acuerdo? Es otra categoría principal de trabajo. Gamar Raba, que van Dide Mistabra. Es decir, se entiende que las palabras de Meshamer es un derivado de Borer y se parecen unas a otras. Madar Koshel Borer Notel Ogel Umaniach Psolet. Es decir, igual que la acción de Borer, de separar, tomas la comida y dejas el desperdicio. Afahanami, también aquí con este filtro. Notel Eta Ogel, es decir, deja pasar la comida, es decir, el vino, que se vierte sobre el utensilio que está debajo, humanía getapsolet, y guarda el desperdicio, que son los conservantes. Amar Rabizera, dice Rabizera,
Kavati Didi Mistabra. Dice, no, mi punto de vista es más lógico. Porque, dice, de la misma manera que el med absolet milmala, el desperdicio está por encima. Me requiere es tamizar. Tamizar. ¿Sí? Dice, de la misma manera que el desperdicio se queda arriba y la comida está por debajo, lo que sirve está por debajo, ¿sí? Hanami, también aquí, con este meshamer, con este filtro, el desperdicio queda arriba, es decir, los conservantes. Milemata, el vino se vierte sobre, dentro del utensilio que hay debajo. En realidad son dos conceptos bastante cercanos y similares. Tane Rami Vallejezkel, el señor Rami Vallejezkel, talit que fulá lo ya hace. Es decir, está a priori prohibido extender un talit sobre 4 estacas de la cama. Es decir, las camas antes tenían esos doseles, bien, talit es una prenda en realidad, bien, entonces no se puede extender una prenda, una sábana, algo así, una prenda sobre los postes de la cama. Porque cuando los extremos del talit caen sobre los lados de la cama para proteger al que está durmiendo en ella, ¿sí? Entonces ahí estamos extendiendo una tienda, estamos haciendo un ogel, es decir, un techo. Pero si lo hizo, está prohibido hacerlo así a priori. Allá karuj, ale, hut o meshijá. Es decir, si pone sobre este talit, ¿sí? En la víspera, sobre las estacas, cuando está todavía doblado, y ahí tiene algún tipo de hilo que tira de él y se extiende el talit, mutar lintota, está permitido tirar de él y extenderlo. Lejat gila, a priori. Va de min Rav Kahana Merrab. Vino a preguntar a Rav Kahana Rab. Kilá. Habíamos dicho que la kilá es una especie de cama que tiene 4 estacas y sobre ellos se extiende una sábana como techo, ¿verdad? Mau, ¿está permitido extender la sábana en Shabbat? Amarle le respondió Rab. Haz mitad surá. Incluso la cama está prohibida, ¿sí? de montarla en Shabbat. Dice, mitad mahu. Amarle le respondió, af kilá muteret. Incluso la kilá está permitido extender la sábana en Shabbat. Entonces le preguntó Rav Kahana, kilá o mitad mahu. Ahora, la kilá y la cama, ¿cuál sería la ley? Amarle, kilá asura o mitad muteret. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que le preguntó 3 veces y cada vez le dijo una respuesta diferente. Entonces, perdón, otra vez, esto. Bueno, vamos a ver. Cada vez le dio una respuesta diferente. Entonces, ¿qué dice? Él, velo kasha. Y aún así no hay... ¿Sí? De que amar, ahí donde dijo, que incluso la cama está prohibida, que de Carmenae, es decir, es una cama que viene de un lugar llamado Carmenai, y sus patas, ¿sí? Se desmontan y se vuelven a montar. De que amarle aquello que le dijo Rav Kahana, Sheaf Kila Muteret, que incluso una Kila está permitida. Ay, no, que de Rami Bar Yehezkel. Estamos hablando de ese caso como Rami Bar Yehezkel que dijimos arriba. Es decir, que tiene un hilo. Claro, ahora entiendo, porque estoy tirando del cable. Que tiene un hilo y con ese hilo puede extender la sábana. Ahora, Kila Asura Umita Muteret, el último caso en el que dijo que la Kila está prohibida y la cama está permitida, ¿qué de Didan? Es decir, de una cama, de una Kila, como las nuestras. Es decir, que la cama se mantiene firme y sobre ella se mantiene sobre sus piernas, y la Kila que no tiene ese hilo para tirar de él. Amar Rabbi Yosef Hazina Lehu, le kile debe Rabuna. Es decir, viste las kilot
que había en la casa de Rav Huna, que hacían con ellas, como decía Rami, varias jesqueles, es decir, le ponían ese hilito para poder tirar de la sábana. De Meorta Nikdu, es decir, en las noches de Shabbat, las sábanas se extendían sobre ellas, o Mizafra Javita Ramia, y por la mañana, ¿qué es lo que hacían? Las sábanas estaban caídas sobre el suelo. Entonces se entiende aquí que no hay ningún problema de desmontarlas. ¿Sí? Y esa es la ley, de que no hay prohibición de extender y de la misma manera no se considera como que estás extendiendo un ojel, un techo. Amar Rab Mishur Rabijilla, dijo Rab en nombre de Rabijilla. Vilón, una cortina, mutar lintoto, está permitido extenderla. Un mutar le porcó y está permitido recogerla. Amar Shmuel Mishum Rabijilla, dijo Shmuel en nombre de Rabijilla, estamos ya pasando al Amud Bet de esta página 138, y dijo, Kilat Hatanim, es decir, esta cama con dosel, pero de los novios, ¿bien? Que tiene algo de particular. Dice, este tiene 2 vigas, una en la parte de la cabeza, de la cabecera, y otra en la parte de los pies. Y de ahí hay una vara intermedia, ¿sí? Y sobre ella se pone sobre los lados la sábana. Bien, entonces mutar lintota, está permitido extender la yería, es decir, esa cobertura. Un mutarle forca, y está permitido quitarla. Amar Rav Sheshet, de Rabidi, dijo Rav Sheshet, el hijo de Rabidi. Lo amarán, esto no fue dicho, ela she'en begaga tefaj. Esto es únicamente cuando en el techo no hay más de un tefaj, es decir, que esa viga intermedia que pasa de la parte delantera a la parte trasera no tiene más de un tefaj. Un tefaj es un puño, ¿verdad? Esta distancia, en realidad es así. Bien, entonces, si tiene más que eso, ¿cuál es el problema? Si tiene menos que eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a caer muy recto así y nunca va a llegar a tener una superficie que se va a llegar a considerar que creaste un ojel. Pero si tiene una superficie mayor arriba, entonces sí que se va a abrir de tal manera que en un momento dado va a tener una superficie como si hubieses creado un ojel. Aval yesh begatefa asura, pero si tiene más de un tefa, más de un puño, está prohibido. ¿Sí? Porque tiene entonces la ley de Ogel. Y añade la Gemara y dice, en begagatefaj nami lo amarán. ¿Y acaso si no tiene un tefaj, no vamos a decir que se crea un Ogel? Es decir, también deberíamos decir, ¿verdad? Ela, que shem bepajot mishlosha samuch legagatefaj. Es decir, cuando hay menos de 3 tefajot, cuando estamos cercanos al techo del tefaj. Es decir, que se empieza a abrir. ¿Sí? Y muy cerca de la parte superior de esta sábana que cae, ya llegamos inmediatamente a una superficie. Pero si hay menos de 3, perdón, si hay a menos de 3 tefajot del techo, ya una superficie del tefaj, entonces está prohibido. ¿Sí? Porque eso se considera que el techo es muy ancho. Y entonces viene y añade la Gemara y dice, velo amarán. Y esto que dijimos, que está permitido de desplegar esta sábana para tapar la cama, es la que sheen beshipu a tefaj. Es decir, que cuando en la diagonal no hay más de un tefaj. Abal, yesh beshipu a tefaj, pero si tiene en la diagonal más de un tefaj, shipua o alim que o alim damu. Es decir, la inclinación del techo de las tiendas se asemeja a la tienda o se considera como la tienda en sí mismo. Velo amarán. Y esto fue dicho, Ela de lo Nahit Mipuria Tefaj. Y eso es únicamente si no cae por debajo de la cama un Tefaj. Abal Nahit Mipuria Tefaj, pero si cae más de un Tefaj por debajo de la cama, Azur está prohibido. Amar Rav Sheshet de Rabidi, dijo Rav Sheshet el hijo de Rabidi. Hay Sayana. Es decir, es un tipo de sombrero. Y aquí dice un sombrero de fieltro. Share, está permitido salir con él en Shabbat. Pregunta la Gemara, de Haidmar Saña Azur, pero si fue dicho en otro lugar,
que está prohibido este tipo de sombrero en Shabbat. Responde la Gemara y dice, lo calla, no hay dificultad. Ha de betefaj, ha de let betefaj. Es decir, uno estamos hablando de un sombrero que tiene faj de anchura, seguramente el ala del sombrero. Entonces está prohibido vestirlo en Shabbat. Y el otro caso es que no tiene más de un tefaj. El ameata, shereviv beglima tefaj. Entonces, si deja su talit sobre su cabeza, su prenda sobre su cabeza, ¿sí? Como para envolverse en él, y lo separa de su cabeza más de un tefaj, ajinami de mehayev. Entonces también va a ser culpable. Muy bien, vuelve a la Gemara y dice, Ela, entonces, más bien, siempre no hay ninguna prohibición de crear un ojel con respecto a poner un sombrero. Velo kasha, y aún así no hay dificultad. Ha de mi hadak, ha de lo mi hadak. Es decir, nunca estamos hablando del sombrero que se queda bien pegado a la cabeza, está bien pegado, y entonces ahí nos sospechamos que se lo va a llevar el viento y entonces voy a venir a transportarlo en el dominio público cuando vaya a buscarlo. Y el otro caso donde prohibieron es porque no está bien pegado a la cabeza y entonces por eso no se permitió. Muy bien. Shalach le Rami Bar Yehezkel le Rabuna Emalan Easy. Le dijo que le mandó a decir Rami Bar Yehezkel a Rabuna y le dijo, ven, cuéntame, sí, querido mío. Hanach mile me aliata de Amart Lan Mishme de Rab. Dime estas cosas tan interesantes que dijiste en nombre de Rab, Tarte de Shabbat vejada betora. 2 las dijiste sobre el tema de Shabbat y 1 sobre la Torah. Shalachle, entonces Rabuna vino de Tania y le enseñó y le dijo, sí, esto fue lo que fue enseñado en la Bereita. God, es decir, este odre que habíamos dicho. Bejisna, es decir, ¿qué es lo que se hacía con este odre? Cuando hacía mucho calor, para que no se calentase y mantuviese un poco de fresco, de las cuerdas del odre se colgaba. Y entonces, de esa manera, cuando pasaba el viento, se enfriaba, no se calentaba tanto. Bien, no había nevera. Entonces dice, God bejisna, es decir, que está colgado por sus correas, mutar lintota, está permitido de Shabbat, está permitido descolgarlo en Shabbat. Amar Rab, dijo Rab, lo shanuela, bishne bene Adam. Esto fue enseñado únicamente cuando son 2 personas, ¿sí? Que lo descuelgan juntos. Shem bekach y sur, que van, porque ahí no hay prohibición. ¿Por qué? Porque 2 personas no lo van a descolgar de una manera fácil. ¿Perdón? Muy bien. Estamos aquí, perdón. Vale, Beadam Ejad Sur. Dijo sí, que únicamente está permitido cuando son 2 personas, pero con una sola está prohibido. Amaravalle, Vequila, segunda enseñanza. Vequila, Afilu, Beazara, Bene Adam, Asur, pero una quilá, es decir, esa cama que habíamos dicho con dosel, incluso que sean 10 personas que vienen a extender el dosel, entonces está prohibido. ¿Sí? Amaravalle, Vequila, Afilu, Beazara, Bene Adam, Asur, y Efshar de lo mimatja purta. ¿Sí? Ok. Si lo viene a inclinar, porque seguro que con tanta gente en la cama se va a llegar a inclinar la cama. Ok. La segunda cosa que dijo, Idah, Maihi, ¿cuál fue esta otra cosa? De Tania. Enseñó una veredita, Kira, Shenishmeta Ahat Miyarkoteaha. Es decir, una olla que está hecha de metal.
que se estropeó una de sus paredes. Perdón, Kira es un fogón, ¿verdad? ¿Os acordáis que habíamos visto el fogón? Entonces, un fogón que se destruyó una de sus paredes. ¿Os acordáis que el fogón había una construcción y sobre esa construcción había unos agujeros? Dentro del fogón se ponía el fuego y sobre los agujeros se ponían las ollas. Entonces, una de sus paredes se destruyó. Mutarle taltela. Está permitido desplazarla en Shabbat. Y no se sospecha que va a venir a arreglarla. ¿Por qué? Porque esa Kira, en realidad lo que se destruyó fue una de sus patas, porque esa Kira todavía se puede mantener sobre 3 piernas. Pero si se le destruyeron 2 piernas, Asur está prohibido desplazarla. Al Rabamar, Rab dice, Afiluhad, incluso que se cayó sobre una sola pata, Nami Asur también, que se le cayó una sola pata, se le rompió una sola pata, también así está prohibido desplazarla. Gezerá Shemayitka. No vaya a ser que venga a reparar la pata que se rompió. Muy bien, ahora la tercera cosa que dijimos fue que dijo algo sobre la Torah. Entonces le preguntó ahora cuál es esta enseñanza sobre la Torah. Dice, Torah de Amar Rab, pues dice Rab, Atidah Torah shenishtakeach mi Israel. En el futuro la Torah se va a olvidar del pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel se va a olvidar de la Torah. Sheneemar, puesto que se ha dicho, Veifla Hashem et makoteja. Hashem va a hacer que tus golpes sean algo fuera de lo común. ¿Sí? Es decir, Akadosh Baruj Hu te va a golpear con makot muflaot, castigos que son sorprendentes. Aflaazot, ¿cuál es esta aflaa? ¿Cuál es esto que va a ser tan sorprendente? En Yodea Mau, es decir, Rab dice, yo no sé a qué se refiere. Que Shehu Omer, cuando viene y dice, la gen hineni Yosif le aflim et amazé hapele bafele. Así dice también el profeta, que yo voy a venir y voy a añadir sobre aquello que es sorprendente más cosas sorprendentes. Y se va a perder la jochma, la sabiduría y los sabios, ¿sí? Entonces ahí, a raíz de esta cosa tan sorprendente, este pele que va a ocurrir, se va a olvidar la Torah del pueblo de Israel. Eve Omer. Entonces ven y di, necesariamente, aflaazo Torah. ¿Qué es eso maravilloso? Eso tan grande que vamos a tener y que vamos a perder, es decir, la Torah. Tanura Banan, así enseñaron nuestros sabios en una verita, que cuando nuestros sabios entraron al Keren de Yavne. El Keren de Yavne es algo relacionado también con la época en la que estamos. De los 9 días después de la destrucción del Bet HaMikdash, o incluso un poco antes de la destrucción del Bet HaMikdash, Rabbi Yohanan ben Zakkai se llevó a los sabios de Jerusalén y ahí fundaron la yeshiva del Keren de Yavne, que era un viñedo, y ahí se estableció el Sanedrín y ahí se volvió a difundir la Torah a todo el pueblo de Israel, es decir, ese Keren de Yavne, la Torah del pueblo de Israel. Cuando llegaron ahí los sabios al Keren de Yavne, Amru dijeron, Atidá Torah le ishtakeach mi Israel, en el futuro la Torah se va a olvidar del pueblo de Israel. Sheneemar, pues dice el versículo, a ver, ¿dónde está? Que está en Amós. Dice, Hine Yamim Baim, he aquí que vienen días, Neum Hashem, dice palabra de Hashem, Veishlachti Ra'av Baaretz, voy a mandar hambre a la tierra. Lo roab la lejem, velotzam alamaim. No voy a mandar hambre de pan, ni sed de agua. Kim lishmoa et divrei Hashem, sino que voy a mandar sed de escuchar la palabra de Hashem. Uchtiv, y está escrito, venau, es decir, que van a deambular. Miyam ad yam, desde un mar hasta el otro. Umistafon ver Mizrach, y desde el norte hasta el Mizrach, hasta el este. Yeshotetu levakesh et devar Hashem velo yimatzeu. Y van a estar buscando quién les va a poder explicar las palabras de Hashem y no van a encontrar. Entonces viene la verdad a explicar cuál es la explicación de esto, sobre devar Hashem.
Debar Hashem, ¿qué significa? Zo alajá, es decir, es la alajá, están buscando quién les pueda enseñar alajot. Ahora, otra opinión dice, Debar de Hashem, Zea Ketz. La palabra de Hashem es el Ketz. ¿Qué es el Ketz? El final. ¿De qué estamos hablando? Del final del exilio. Es decir, que quién les va a poder cuándo va a ser la Geulá, la redención. Y otra opinión dice, Debar Hashem, Zonebua. Debar Hashem es la profecía. ¿Sí? Y todo esto no van a encontrar quien les pueda explicar nada de ello. Viene la Gemara a explicar, Umay. Y ¿cuál es la explicación del versículo? Y Yeshotetu lebakeshet de Barashem. Dijeron los sabios, Atida isha shetitol kikar shel teruma. Va a pasar que va a venir una mujer con un pan hecho de harina de teruma. Es decir, sabemos que la teruma tiene una santidad especial que solamente pueden comer los kohanim y solamente se puede comer en estado de pureza. Y ese pan estuvo dentro de un horno de arcilla y ahí se encontró un cadáver, uno de los 8 sheratzim, de los 8 reptiles que estudiamos también en uno de estos capítulos. Y entonces, ¿qué? El horno se impurificó. Y entonces, Betachzor, Bebate, Kenesiot, Bebate Midrashot, y va a ir de un lugar a otro, de una sinagoga a un Bet Midrash, buscando, le da imtemeahi, veim teorahi, y preguntando quién me puede explicar si este pan es taor o es tamé, si es puro o es impuro. Vean Mevin, y nadie le va a saber dar una respuesta. Se pregunta la Gemara y dice, ¿cómo puede ser esto? Imteorahi, veim temeahi, ¿acaso está preguntando si es tameo tahor, puro o impuro? Vejeria que tipe. Dice, esto está claramente escrito en la Torá. ¿Sí? Y todo utensilio de barro sobre el cual va a caer en su interior un reptil, se va a impurificar. Entonces queda claro. Mikol aogel asher yagel. Es decir, y ahí nos dice que toda comida que se come, que asher yabo alav maim yitma. Sobre todo comida que se puede comer, si le cae agua que está impura, entonces se va a impurificar. Y ahí entendemos que toda la comida que estuvo dentro de ese horno se impurificó porque cayó dentro de ese reptil. Entonces, ¿cómo va a ser que estaba preguntando esto? Entonces responde la Gemara y dice que la pregunta que ella va a hacer, ¿sí? No es si el pan está tamé o tahor, ela, sino lo que va a querer saber es le da im rishonahi veim sheniahi ve'en mevin. Es decir, le va a estar preguntando si es rishon le tuma o sheni le tuma. Sabemos que la impureza va funcionando por diferentes grados de impureza. En este caso, el horno en sí es habla tuma. Perdón, el sheretz. El reptil es habla tuma. Y el horno se convirtió en rishon la tuma. La comida que hay dentro es sheni la tuma. Pero lo que nos están diciendo es que en esa época no van a encontrar quien le pueda explicar estas leyes a las personas cuando vengan a preguntarlo. Hanami Matnitini, dice, pregunta la Gemara, pero espera, esto también fue enseñado. Fue enseñado, que Ditnan, como es Mishnah, Asher Shenimtza Betanur, un reptil que se encontró dentro de un horno, Hapache Betojo Shenia, el pan que hay dentro es Sheni la Tumá, segundo grado de Tumá, Betanur Tejilá, y el horno es primer grado de impureza. Entonces responde la Gemara y dice, Mistab Kaleu, es decir, ellos no van a saber, van a estar dudando sobre las palabras de la Mishnah. Ha de amarle. ¿Por qué? Porque Rabada Barabá le Raba, porque como aquello que le preguntó Rabada Barabá a Raba. Lejeze Haitanura Keman de Mile Tum'a. ¿Sí? Vamos a comportarnos con ese horno como si estuviese lleno de impureza. Vetehi Hapat Rishona, y que el pan sea primer grado de impureza. Amarle respondió Raba a Rabada Barabá sobre su pregunta. Lo ambrinan lejeze Haitanura Keman de Mile Tum'a. Es decir, a pesar de que ese horno fuese Rishon la Tum'a, primer grado de impureza, incluso aunque no lo haya tocado el Sheretz, sino que solamente entró en el espacio aéreo de ese horno, en el aire que hay dentro. ¿Sí? Sin embargo, no decimos que el horno se considera como que está lleno de impureza.
¿Y la prueba cuál es? De todo aquello que fue enseñado en una breita. Yahol, Yehu, Kol Hakelim, Metamein Ba'avir Keli Jerez. ¿Y acaso es posible? ¿Sí? Que un utensilio de metal, un utensilio de madera, que se encuentran dentro de un horno de arcilla, en el cual cayó dentro un reptil, se impurifiquen por el aire de un utensilio de arcilla. ¿Por qué? Porque el horno se considera como que está lleno de impureza y entonces cualquier utensilio que esté dentro se impurificaría. Talmud Lomar, por eso viene, ven y aprende lo que dice el versículo. Kol asher betojo yitma, mikol haochel asher yachel. Todo lo que hay dentro se impurifica, pero dice de toda la comida que se puede comer, ¿qué quiere decir? Que eso solamente puede transmitir impureza a la comida. Ojlim, metamein, las comidas se impurifican en el aire del utensilio de arcilla. Ven a kelim metamein, pero no los utensilios. Bueno, esto fue la primera parte de aquello que dijo sobre que se va a olvidar la Torah al pueblo de Israel. Entonces ahora viene, y en contrapartida, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Tania, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer Chaz Veshalom. Dice, ay, no. Chaz Veshalom, que digamos, Shetishtakeach Torah mi Israel, que se le va a olvidar la Torah al pueblo de Israel. Sheneemar, puesto que dice la Torah, Lo tishachach mi pi zaro, nunca se olvidará la Torah de la boca de tus descendencias. Muy interesante que en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, en la entrada a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, está escrito Lo tishachach mi pi zaro. Kiloti Shakach mi Pizarro, porque nunca se olvidará de la Torah de tus esto. Perdón, veo que hay preguntas a lo mejor. Perdón, ¿eh? Amén. Bien, entonces justamente esto es lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sí? Es decir, que él defiende al pueblo de Israel y dice, no, nunca se nos va a olvidar. Ela, ma anime kayem. Entonces, ¿cómo es que yo voy a, dónde voy a fijar las palabras de los otros versículos que hemos traído, en los que vemos realmente que la gente estaba buscando quién les va a explicar la Torah y no y quién la explique? Es decir, ¿cómo explicamos entonces el versículo? Vamos a tratar, a deambular buscando quién nos explique la palabra de Hashem y no vamos a encontrar. Alajá berurá. Es decir, que no vamos a encontrar la alajá claramente. Un Mishnah berurá. Y el estudio claramente. En un solo lugar, sino que va a haber discusiones sobre cada una de las alajot, y entonces la alajá no siempre va a quedar clara, y gracias a ello, hoy tenemos aquí un shiur de Daf Yomi que nos permite estudiar Gemara diariamente. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. ¿Sí? Veo aquí que hay, perdón, ¿sí? Que tengamos, gracias señor Ariel, un Jodesh Tov, un Meboraj, y que mañana iremos con nuestro estudio de Daf Yomi. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.